Esto es lo más reciente que sucede en torno al conflicto y de inmediato para analizarlo mejor, entenderlo mejor, vamos a recibir al analista internacional y politólogo Camilo González Vides desde Bogotá. Camilo, gracias por atendernos. Buenos días desde Venezuela. Buenos días, Bernardo. Muchas gracias por la invitación y un saludo para la audiencia. Un placer. Bueno, ya hablaba allí un poco acerca de lo que se está viviendo entre este conflicto entre Rusia y Ucrania en las últimas horas. Rusia se felicita, además el presidente Vladimir Putin se ha felicitado por esta acción que ha cometido. Zelensky cancela su gira. ¿Qué está pasando entre Rusia y Ucrania? ¿Se puede considerar realmente como un avance de Rusia en medio del conflicto que se está generando? Bueno, en cierta medida, el que tú tengas casi que asediada la segunda ciudad más grande de Ucrania, pues efectivamente se puede considerar un logro después de 2 años en los cuales Rusia pensaba que en una semana iba a invadir Ucrania. En ese sentido, yo creo que se ha generado una serie de movimientos muy interesantes en ambos países. Por un lado, Ucrania se está quedando efectivamente sin municiones y obviamente hay mucha deserción en términos de el ejército ucraniano y obviamente la población está harta de la guerra. Y en el caso de Rusia, estos cambios, estos movimientos, pues están dando de alguna forma una serie de logros en términos militares porque efectivamente las sanciones que ha impuesto la Unión Europea sobre la economía rusa no han sido efectivas. Y esto obedece particularmente a un asunto y es que la economía rusa, que se supone que debe estar parada obviamente por las sanciones, está creciendo. Y está creciendo básicamente por la industria militar. En ese sentido, tiene mucho significado la salida de Shoigu, el antiguo ministro de Defensa ruso, por un civil que es un economista. Y en este punto lo que está haciendo Putin es tratar de efectivamente integrar todos los sectores económicos a un esfuerzo de guerra mucho mayor. Por lo tanto, se están viendo de alguna forma estos avances en términos del campo de batalla. Leía en medios internacionales también, Camilo, por ejemplo, el pronunciamiento del jefe de inteligencia militar de Ucrania, que también hablaba un poco de la ayuda que necesita Ucrania en cuanto a, por ejemplo, lo que es el armamento, los recursos, pues, que de alguna manera también le ha respaldado bastante Estados Unidos en este punto. Y sería oportuno preguntar ¿qué tanto apoyo necesita Ucrania en este momento? ¿Ucrania necesita ese respaldo para poder mantener esta diatriba con Rusia? ¿Y qué pasa si ese apoyo no llega a tiempo a Ucrania? Hay el riesgo de que Putin pueda finalmente apoderarse o ganar este conflicto, por decirlo de alguna manera. Ciertamente lo que tú comentas está, digamos, francamente en la idea de que efectivamente la ayuda de Ucrania tiene que ser una ayuda constante. Eso quiere decir que mientras Ucrania, pues obviamente está gastando todas estas municiones y obviamente pierde hombres en el campo de batalla, pues la aprobación de los paquetes de ayuda tiene un término de demora muy importante y es que los trámites burocráticos y obviamente el transporte de esas municiones y obviamente las armas, pues le están dando a Rusia un espacio temporal muy importante para atacar a unas ya cansadas fuerzas ucranianas que están defendiendo no solamente Yarkov, sino también obviamente todo el frente que se expande a lo largo de Ucrania. En ese sentido, yo creo que la ayuda tiene que ser constante, tiene que ser incluso mucho más decidida por parte de la Unión Europea, que es básicamente el bloque que es más adyacente y es el más, digamos, próximo a la hora de transportar estos pertrechos. Pero lo que estamos viendo es que ambos países, tanto Estados Unidos y obviamente la Unión Europea como bloque comunitario, están enfrentando una serie de desafíos domésticos. Y estos desafíos domésticos están relacionados con las elecciones. Y es que en Estados Unidos, obviamente, todo el debate sobre política exterior también genera réditos electorales y por lo tanto esto puede paralizar un poco el compromiso que tienen los Estados Unidos, no solamente con Europa, sino francamente con Ucrania. Y en el caso de la Unión Europea, ahorita vamos a tener elecciones al Europarlamento, por lo cual también el aumento de las fuerzas euroescépticas también puede obedecer un poco a ese retraso y a esa indecisión que puede tener la Unión Europea sobre trasladar esos pertrechos hacia Ucrania. Entonces yo creo que lo que está sucediendo es que Rusia se está aprovechando de esta indecisión y este margen de acción y de tiempo para efectivamente construir una base mucho más sólida a la hora de atacar a Ucrania y sobre todo haciendo sus movimientos muy interesantes de una economía francamente de guerra. Y en este punto quizás es una pregunta que ha sido recurrente para los politólogos internacionalistas como en su caso, pero ahora mismo que estamos viviendo esta situación, ¿cuál es la postura del presidente Putin o del mismo presidente de Ucrania?
¿Ve posible un acuerdo, un diálogo, una manera de conseguir paz, sí, de llegar a un acuerdo para cesar este conflicto que, más allá de un territorio, también está afectando la vida de muchos seres humanos? Creo que francamente ninguno de los dos tiene voluntad de paz en términos de las concesiones que se deben hacer para este acuerdo de paz. De hecho, el primer asunto ligado a ese acuerdo de paz estuvo definido en lo que se conoció como el acuerdo de Minsk. Y es que el acuerdo de Minsk buscaba que efectivamente Ucrania diera más autonomía a las regiones prorrusas y que, y que Rusia obviamente se saliera de Crimea. Eso es básicamente puntos de honor para cada uno de estos mandatarios. Ucrania no va a renunciar a su integridad territorial y obviamente Rusia no va a querer renunciar a una conquista territorial desde 2014. Entonces yo creo que ese punto de honor es muy importante para entender por qué a pesar de los esfuerzos por tratar de que la guerra termine, la guerra continúa. Es una guerra de defensa que está librando obviamente Ucrania, una guerra prácticamente por su independencia territorial, y Rusia está obviamente en su discurso de que Ucrania no existe, Ucrania básicamente es un territorio ruso. Entonces esas posiciones muy maximalistas pues nos determina un poco que efectivamente es poco probable que en el corto y mediano plazo resulte obviamente un acuerdo de paz. Seguramente a largo plazo, debido al desgaste de ambas fuerzas, en lo que uno llama el punto muerto, seguramente aparecerán las probabilidades, pero por ahora eso no se ve en el horizonte. Gracias a Manuel Camilo González Vides, politólogo internacionalista, por atendernos desde Bogotá. Estaremos en contacto seguramente para analizar estos y otros temas en próximas emisiones. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Bernardo, por la invitación y un saludo para la audiencia. Con todo gusto. Así despedimos esta parte de Noticias Globovisión Internacionales, pero tenemos más noticias luego de la pausa.